Han pasado 5 años desde que la inconfundible voz de Camilo VI se apagó para siempre, pero su legado sigue vivo en millones de corazones alrededor del mundo. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios y los aplausos interminables, se oculta una historia que jamás fue completamente revelada. Hoy, en un giro inesperado, quien fuera su compañera de vida ha decidido romper el silencio, sacando a la luz detalles que cambiarán para siempre la percepción del ídolo. Lourdes Ornelas, madre de su único hijo y testigo silenciosa de los años más tumultuosos de la vida del artista, ha decidido hablar. En una entrevista sin precedentes, ha dejado claro que ya no callará más. Su relato nos lleva a los inicios de su relación, una que comenzó como un cuento de hadas, pero que pronto quedó marcada por decisiones dolorosas, secretos y, sobre todo, un amor tan intenso como destructivo. La primera vez que Lourdes vio a Camilo, apenas era una adolescente de 17 años trabajando tras bastidores en un evento musical en México. Él, con su chaqueta de leopardo y su magnetismo arrollador, era la imagen del éxito y la rebeldía. Lourdes lo describe como imponente, un hombre cuya sola presencia dominaba cualquier espacio. Lo que comenzó como una atracción casi adolescente pronto se convirtió en una conexión que cambió sus vidas para siempre. Pero, ¿qué sucedió después de ese primer encuentro? Según Lourdes, tras los destellos de la fama, se escondían decisiones difíciles que marcarían el resto de sus días. Con voz firme, pero cargada de emociones, confiesa que su relación con Camilo fue todo menos perfecta. Las revelaciones de Lourdes prometen exponer los lados más oscuros de su romance, incluyendo la difícil relación con su hijo y los años en los que la familia parecía más un campo de batalla que un refugio. Camilo VI era un hombre complejo, cuyo éxito internacional no logró protegerlo de los conflictos personales que lo perseguían. Su legado musical es incuestionable, pero su vida privada estuvo plagada de sombras. Lourdes se atreve a describir cómo fue ser la mujer detrás del mito. Y es aquí donde comienza el relato más desgarrador. Porque, aunque el mundo lo veía como un ícono intocable, Lourdes lo conoció en sus momentos más vulnerables. Sus palabras no son solo un testimonio de amor y desamor, sino también una advertencia sobre los estragos que la fama puede causar en una vida. ¿Qué secretos guarda este testimonio? La próxima página explora los primeros años de esta relación, donde la ilusión y el dolor comenzaban a entrelazarse. Lourdes Ornelas recuerda con exactitud el primer encuentro con Camilo VI. Era 1975, y ella, apenas una joven de 17 años, había sido enviada a supervisar detalles del vestuario de la cantante Lucía Méndez en un evento televisivo. Camilo, de 29 años, estaba en México por primera vez para presentarse en televisión. Aquel encuentro casual fue suficiente para que los caminos de ambos se entrelazaran. Era tan guapo, tan alto, imponente, relata Lourdes, mientras describe el efecto inmediato que tuvo el artista en ella. Esa misma noche, tras una breve conversación, acordaron encontrarse nuevamente. Lourdes quedó cautivada por su carisma y elegancia, mientras Camilo veía en ella una chispa que parecía contrastar con el brillo superficial de su entorno. Desde ese momento, se inició un romance apasionado que, aunque breve en su primera etapa, dejó marcas profundas en la vida de ambos. En esos primeros meses, Lourdes conoció a un Camilo distinto al ícono que el público adoraba. Era un hombre dedicado, con un amor inquebrantable por la música y un nivel de perfeccionismo que rayaba en la obsesión. Pero también descubrió a un hombre que cargaba consigo inseguridades, heridas del pasado y un constante miedo a ser abandonado. Era imposible no enamorarse de él, asegura Lourdes, al recordar las primeras citas, cenas en restaurantes italianos y noches en las que Camilo le compartía canciones inéditas que luego se convertirían en éxitos. Pero en medio de ese romance, una noticia inesperada cambiaría el rumbo de su relación para siempre. Lourdes quedó embarazada a los pocos meses de haberse conocido. Asustada por la reacción de su familia y por el impacto que esto podría tener en la carrera de Camilo, decidió compartir la noticia con él. La respuesta que recibió, sin embargo, la dejó devastada. Camilo VI, preocupado por las repercusiones de un embarazo no planeado, le sugirió a Lourdes que no continuara con el proceso. Me dio dinero y me envió a una clínica en Los Ángeles, confiesa con la voz quebrada. Aquel episodio dejó cicatrices profundas en Lourdes, quien admite que nunca se perdonó haber tomado aquella decisión. Al regresar a México tras el procedimiento, Lourdes enfrentó el rechazo de su familia y una profunda depresión. Me reprocharon todo, haberme quedado embarazada y haberlo perdido, recuerda. Por su parte, Camilo se alejó de ella durante meses, dejando a Lourdes con la sensación de que jamás volvería a saber de él. Pero el destino tenía otros planes. 6 meses después, Camilo reapareció en su vida. Llamó a Lourdes y reanudaron su relación de forma intermitente. Sin embargo,
El trauma de aquel primer embarazo marcó el inicio de una dinámica en la que los altibajos se convertirían en la norma. Lourdes quedó embarazada nuevamente tiempo después, y esta vez decidió que tendría a su hijo. A pesar de la oposición inicial de Camilo, quien temía que la noticia afectara su imagen pública, Lourdes se mantuvo firme. Así nació Camilo Blanes Ornelas, conocido como Camilín. El nacimiento del niño fue un parteaguas en la vida de ambos. Por un momento, parecieron formar la familia feliz que el público veía en las revistas. Camilo VI posaba con Lourdes y su hijo en numerosas ocasiones, proyectando una imagen de estabilidad. Sin embargo, esta ilusión estaba lejos de la realidad. Lourdes pronto descubrió que ser la madre del hijo de Camilo VI no era suficiente para garantizar una vida tranquila. La relación entre ambos comenzó a deteriorarse rápidamente, marcada por los celos, la distancia y el control financiero que Camilo ejercía sobre ella. Dependía completamente de él, confiesa Lourdes. Aunque vivían juntos en Torrelodones, una lujosa propiedad en Madrid, Lourdes sentía que su lugar en la vida de Camilo era secundario. Él estaba absorto en su carrera y apenas tenía tiempo para su familia. En uno de los momentos más tensos de su relación, Camilo decidió trasladar a Lourdes y al niño a un apartamento en el Paseo de la Habana, separándolos físicamente de su vida diaria. Me sentía sola, atrapada. No tenía dinero ni independencia, recuerda Lourdes. La distancia emocional entre ellos creció al punto de que solo se comunicaban a través de intermediarios. Finalmente, Lourdes decidió regresar a México con su hijo, buscando un nuevo comienzo lejos de los conflictos y la tensión constante. Sin embargo, su paz duró poco. Camilo viajó a México bajo el pretexto de celebrar su cumpleaños con su hijo, pero terminó llevándose al niño de vuelta a Madrid. Lourdes se encontró envuelta en una batalla legal por la custodia de Camilín, una lucha que duraría años y que dejaría profundas heridas en todos los involucrados. La batalla por la custodia fue una de las etapas más difíciles en la vida de Lourdes. Me lo quitaron durante 2 años, revela con lágrimas en los ojos. Camilo, con la ayuda de personas cercanas a su círculo, logró quedarse con el niño en España, mientras Lourdes luchaba desde México por recuperarlo. La lucha no solo fue legal, sino también emocional. Lourdes enfrentó la desesperación de sentirse impotente ante el poder y la influencia de Camilo. Al final, tuve que ceder. Fue una decisión obligada, pero no tenía otra opción, explica. El acuerdo final permitió a Lourdes ver a su hijo bajo ciertas condiciones, pero esto no bastó para sanar la relación. Camilín, al crecer, comenzó a mostrar signos de una vida marcada por el conflicto entre sus padres. En medio de estas tensiones, la imagen pública de Camilo VI seguía intacta. Continuaba cosechando éxitos internacionales, mientras la prensa celebraba su faceta como padre y artista. Lourdes, por otro lado, permanecía en las sombras, intentando reconstruir su vida mientras lidiaba con el dolor de la separación. La relación intermitente entre Lourdes y Camilo duró casi 17 años. En ese tiempo, Lourdes experimentó una dependencia emocional y financiera que la mantuvo atada al artista, a pesar de las dificultades. Pero el mayor impacto de esta relación se reflejaría en la vida de su hijo. Camilín, el hijo de Camilo VI, creció bajo el peso de ser el heredero de una de las figuras más importantes de la música en español. Aunque inicialmente parecía seguir los pasos de su padre, su vida tomó un giro inesperado. A lo largo de su juventud, Camilín comenzó a mostrar señales de rebeldía y problemas de comportamiento. Lourdes lamenta que las influencias a las que estuvo expuesto en la casa de su padre jugaron un papel crucial en su desarrollo. Lo expusieron a todo: fiestas, alcohol, amigos que no eran una buena influencia, relata. Cuando Camilín cumplió 18 años, Lourdes tuvo la oportunidad de reunirse con él tras años de distanciamiento. Sin embargo, lo que encontró fue a un joven desconocido, marcado por la falta de estructura y el exceso de libertades. La relación entre madre e hijo nunca se recuperó por completo. Aunque Lourdes intentó ayudarlo a superar sus adicciones, las leyes en España le impedían internarlo en un centro de rehabilitación contra su voluntad. Mientras tanto, Camilín comenzaba a vivir una vida descontrolada, marcada por excesos y una constante lucha con su identidad. El legado de Camilo VI, en lugar de ser un refugio, se convirtió en una carga para su hijo. Las propiedades y los derechos de autor que heredó fueron tan solo un recordatorio de la ausencia de su padre y del vacío emocional que había quedado en su vida. Camilín heredó una fortuna estimada en 7 millones de euros, además de los derechos de autor de todas las canciones de su padre y propiedades en lugares exclusivos como Madrid y Marbella. Pero el dinero no trajo la felicidad que muchos podrían imaginar. En lugar de aprovechar su herencia para construir una vida estable, Camilín cayó en una espiral de autodestrucción.
Las noticias sobre sus problemas de salud mental y adicciones comenzaron a aparecer en los titulares, alarmando a los seguidores de su padre. Lourdes, al ver a su hijo en esta situación, no podía evitar sentirse culpable. Siempre me pregunto si las decisiones que tomé en el pasado lo afectaron de esta manera, confiesa. A pesar de sus intentos por acercarse y apoyarlo, Camilín seguía alejándose cada vez más, atrapado en una vida que parecía fuera de control. Mientras tanto, la figura de Camilo VI seguía siendo celebrada en todo el mundo. Su legado musical continuaba siendo motivo de homenajes y tributos, pero las sombras de su vida personal comenzaban a salir a la luz a través de las declaraciones de Lourdes. Mientras las adicciones de Camilín ganaban terreno, Lourdes Ornelas no dejó de alzar la voz. La madre del heredero de Camilo VI aseguró que el entorno de excesos que rodeó al cantante había dejado huellas profundas en su hijo. Cuando lo conocí, Camilo ni siquiera fumaba. Pero en su casa, en esos años, las drogas estaban por todas partes. Era la década de los 80, y parecía que todo el mundo jugaba con fuego, relató. Para Lourdes, el peor legado de aquella época no fueron las propiedades ni los millones, sino la normalización de un estilo de vida que terminaría por destruir a su hijo. Aunque intentó brindarle ayuda, cada intento parecía insuficiente frente al peso de los recuerdos y la sombra de su padre. Camilín, que había mostrado talento musical y una voz muy similar a la de su progenitor, dejó atrás cualquier ambición artística. Su amor por la música se apagó, lamenta Lourdes. Los excesos, la presión mediática y el peso de un apellido tan legendario lo arrastraron a un abismo del que no ha podido salir. Las redes sociales de Camilín se convirtieron en una ventana inquietante a su vida actual. Fotografías desaliñadas, publicaciones erráticas y una figura que poco se parecía al joven lleno de promesas que el público conoció. Los seguidores de Camilo VI no podían ocultar su preocupación, inundando las publicaciones de Camilín con súplicas para que buscara ayuda profesional. El contraste entre la vida pública de Camilo VI y los problemas privados de su familia no podía ser más evidente. Mientras el legado del cantante sigue siendo motivo de celebraciones, su hijo lucha en la oscuridad, atrapado entre el peso de su herencia y sus propias batallas internas. Lourdes, por su parte, ha dejado claro que no busca manchar la imagen del artista, sino ofrecer una perspectiva realista de lo que significó convivir con él. Amé a Camilo con toda mi alma, pero no puedo negar que hubo momentos en los que el amor se convirtió en dolor, confiesa. El relato de Lourdes está lleno de matices, con recuerdos tanto dulces como amargos. Habla de las noches en las que Camilo componía melodías que quedarían inmortalizadas, pero también de los días en los que el éxito lo consumía al punto de alejarse emocionalmente de quienes lo rodeaban. La casa de Torrelodones, que en su momento fue el escenario de las fotografías familiares, ahora es solo un símbolo de los tiempos pasados. Lourdes lamenta que todo lo que construyeron como familia se desmoronara con el paso de los años, dejando a su hijo como el principal afectado. El testamento de Camilo VI, que nombró a Camilín como su único heredero, fue otro punto de controversia tras la muerte del cantante. Lourdes denunció públicamente que las personas cercanas a Camilo manipularon tanto al artista como a su hijo en los últimos años, creando conflictos innecesarios. No solo le dejaron una fortuna, también le dejaron un caos, asegura Lourdes. Los rumores sobre la intromisión de representantes y socios de Camilo en la gestión de su patrimonio provocaron tensiones entre Lourdes y el círculo más cercano del cantante. Sin embargo, la madre de Camilín insiste en que su principal preocupación nunca fue el dinero, sino la salud y el bienestar de su hijo. Mientras tanto, los problemas legales y financieros comenzaron a acumularse en torno a la herencia. Aunque Camilín se convirtió en el propietario de múltiples propiedades y derechos de autor que generaban ingresos millonarios, su estilo de vida descontrolado puso en peligro la estabilidad de estos bienes. Lourdes no pierde la esperanza de que su hijo encuentre el camino hacia la recuperación. Sé que aún queda algo de ese niño dulce y talentoso que alguna vez fue, dice con la voz cargada de emoción. Pero también admite que cada día que pasa parece ser una lucha perdida contra los demonios que lo persiguen. Mientras recuerda los últimos años de vida de Camilo VI, Lourdes describe una figura cada vez más debilitada por los problemas de salud. La insuficiencia renal que finalmente acabaría con su vida fue el desenlace de años de padecimientos que afectaron no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Lourdes estuvo presente en algunos de los momentos más críticos, pero también vivió la distancia que marcó los últimos años de Camilo. Él sabía que su tiempo se acababa, pero no quiso enfrentarlo. Prefería aislarse y seguir componiendo, como si la música pudiera protegerlo de todo, relata. La muerte del cantante en septiembre de 2019 dejó un vacío no solo en su familia, sino también en la música latina.
Mientras los homenajes y tributos se multiplicaban, Lourdes y Camilín enfrentaban un duelo privado lleno de contradicciones. Por un lado, lloraban al hombre que fue su compañero y padre. Por otro, lidiaban con las complejidades de su legado y las heridas que nunca terminaron de sanar. La herencia de Camilo VI, tanto en lo material como en lo emocional, sigue siendo un tema difícil para quienes lo conocieron de cerca. Lourdes reconoce que, a pesar de todo, su relación con Camilo fue una experiencia que marcó su vida de formas profundas e irreversibles. Me enseñó muchas cosas, pero también me quitó otras. Fue un hombre excepcional, y a la vez, terriblemente humano, reflexiona. Su testimonio no busca condenarlo, sino ofrecer una imagen más completa del hombre detrás del mito. Hoy, Lourdes continúa luchando por el bienestar de su hijo, mientras mantiene viva la memoria de Camilo VI como el gran artista que fue. Las heridas del pasado aún no han sanado, pero Lourdes se aferra a la esperanza de que algún día todo este sufrimiento encuentre un propósito. El legado de Camilo VI no solo vive en sus canciones, sino también en las historias de quienes compartieron su vida con él. Lourdes Ornelas, con su testimonio valiente, ha abierto una puerta hacia el lado más humano de una figura icónica. Mientras tanto, el futuro de Camilín sigue siendo incierto. Lourdes sabe que el camino hacia la recuperación será largo y difícil, pero confía en que aún hay tiempo para que su hijo tome las riendas de su vida y encuentre la paz que tanto necesita. En los 5 años que han pasado desde la partida de Camilo VI, su música sigue llenando corazones y sus canciones aún resuenan como himnos de amor y desamor. Sin embargo, detrás de cada nota, de cada verso, hay una historia que pocos se atreverían a contar. Lourdes Ornelas, al romper su silencio, no solo nos ha permitido conocer al hombre detrás del escenario, sino también reflexionar sobre los sacrificios, los amores rotos y las heridas que la fama no puede sanar. Su relato es un recordatorio de que detrás de cada ídolo hay un ser humano con sueños, miedos y errores. Hoy, el futuro de Camilín, el heredero de este legado, sigue en suspenso, con todos los recursos para rehacer su vida, pero también con el peso de un apellido que siempre será una sombra difícil de superar. Su lucha por encontrar la paz continúa. Lourdes, quien ha sido testigo de lo mejor y lo peor, mantiene viva la esperanza de que algún día su hijo y el legado de Camilo puedan reconciliarse con un futuro más prometedor. Camilo VI, el hombre y el mito, sigue siendo una leyenda, no solo por su música, sino también por la complejidad de su vida. Y es en estas historias, a veces desgarradoras y otras inspiradoras, donde entendemos que los ídolos, al final del día, son tan humanos como nosotros. Ahora bien, ¿te has quedado atrapado en esta historia? ¿Te estremeció el relato? Entonces, déjame decirte algo. Si llegaste hasta aquí y todavía no te has suscrito, estás desperdiciando una oportunidad de oro. Este canal está hecho para ti, amante de las historias que combinan nostalgia, verdad y emoción. Te voy a retar. Si has sentido aunque sea un pequeño nudo en la garganta o recordaste alguna canción de Camilo VI mientras veías este video, entonces tienes la obligación moral de suscribirte. ¿Por qué? Porque las historias como esta no solo se escuchan, se viven. Y si no te suscribes, ¿cómo vas a estar al tanto de los relatos más íntimos y emocionantes de otras figuras que marcaron tu vida? Haz clic en ese botón de suscripción. Únete a esta comunidad donde recordamos, reflexionamos y celebramos juntos las vidas de quienes dejaron una huella imborrable. Si amas este tipo de contenido y no te suscribes, te advierto, te arrepentirás cuando te pierdas el próximo video. ¡Vamos! Sé parte de este viaje de recuerdos. Te esperamos del otro lado.